Bueno, hola mi querido público, que pasen una feliz noche a todos mis hermanos y hermanas que vayan a ver esta transmisión el día de hoy. Tenemos un debate muy interesante el día de hoy, es el tema si la Eucaristía está a la presencia real o no está a la presencia real de Cristo. Ah, mi rival hoy en día, el metodista Pedro Martínez, va a hacer un duelo entre nicaragüenses. Y se la dejamos todo a nuestra moderadora que nos va a hacer la presentación. Adelante, Oti. Te les ponemos en tus manos. Caray, caray. Bueno, buenas noches a todos, hermanos, hermanas que van a ver compartir este debate católico Nicaragua Pit y el evangélico Pedro Martínez. Los saludo desde California. Mi nombre es Tilia Falade. Bienvenidos. Tú te metiste con un católico. Presento, adelante. ¿Prende su micrófono? Buenas noches, bendiciones. Mi nombre es Pedrito Martínez y es para debatir lo que es el tema de la Eucaristía, donde yo no creo, ¿verdad?, que haya presencia real y literal. Yo le voy a mostrar a él que es un memorial. Adelante. Su iglesia, Pedro, por favor, adelante. No tengo iglesia yo. Adelante. ¿Dónde se congrega? Yo no tengo iglesia, pero ¿dónde se congrega? Adelante, yo no tengo iglesia, no he formado ninguna iglesia y soy metodista. Adelante. Metodista, Gracias, no de adelante. iglesia. Adelante. Bueno, mi nombre es People, pertenezco a la Legión de María Auxiliadora de la Señora de la Paz, Santa Clara, California. Pertenezco a la comunidad de la Asunción, la Catedral de la Asunción de Stockton, California. Comienzo con una oración, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no los dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok. Pedrito, entonces tú empiezas tus 20 minutos. Ok, bueno, no hablamos de tiempo, pero bueno, aquí me van diciendo, Pete, 20 minutos. Bueno, tú escuchaste los tiempos, Oti. Te dije que iban a ser 20 minutos de exposición, 10 minutos de reputación, 5 minutos de contrarreputación, 2 preguntas, 2 respuestas, 2 reputaciones a la respuesta y 2 contrarreputaciones a la reputación. Un minuto para despedida y un minuto para presentarlo. Ese es el formato. Mejor hacer la pregunta, contestarla y refutarla. O si quieren contrarrefutación. No. Yo creo que sería bien la contestación. Creo que estaría bien. Bueno, sí. Entonces, adelante. El tema es la Eucaristía. Exacto. El tema es, Oti, te voy a decir cuál es el tema. El tema es la Eucaristía, presencia real o simbólica de Cristo. Muy bien. Ese es el tema. Ok, el católico va a demostrar qué fue lo que dijo Jesús, si la presencia real con mi cuerpo es verdadera comida, si dijo eso va a comprobar Pedro Martínez. Si Cristo es un símbolo. Adelante con sus 20 minutos. ¿A quién le voy a poner el tiempo? A Pedro. Pedro empieza. Ok, primero, ¿quién es el que comienza? Va a comenzar Pedro. Cuando yo le avise,
cuando comience a hablar, yo le pongo su tiempo. Adelante, Pedro. Tiene 20 minutos. Sí, gracias. Buenas noches. Muy agradecido por la oportunidad que pues, me da Phil. Le hace más debatido. Pero sí, Abraham, aprende en el nombre de nuestro Señor cómo defender lo que nosotros firmemente, 1 Corintios 10, 1 hacia adelante. Primero, para empezar, voy a ¿verdad? A dar una breve introducción para las personas que están allá abajo. No sé si me apagan el micrófono, pero muchas gracias. Que están allá viendo, se den cuenta de que se le llama la cena del Señor. O sea, porque a la celebración más importante que tiene el pueblo cristiano está instituida por nuestro Señor Jesucristo. La noche en que fue entregado para morir por pecado. A esta celebración se le llama Cena del Señor, ágape, Santa Cena, partimiento del pan, Señor y comunión o Eucaristía. Son 4 los textos que hablan de este sagrado acontecimiento, que es lo que me venía a mencionar aquí, Mateo 26, de 17 al 26, San Marcos capítulo 14, versículo 12 al 25. Todos ustedes se van a dar cuenta que él va a tocar esos versículos, pero con ninguno va a poder demostrar presencia literal del Señor. Lucas 22 al 7 al 30 y Primera de Corintios 11 al 23 al 26 y algunos otros capítulos que él quiera sacar. La cena del Señor se acompañaba de una comida común llamada ágape. O sea, este punto es un punto transitorio, ¿no? Transitivo, ¿verdad? ¿Dónde aparece esto? Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Verdad? Vemos que antes de empezar a hablar de la cena del Señor, nosotros tenemos que entender el trasfondo en el que se estaba desarrollando esta celebración. Estaban participando de la Pascua judía. ¿Qué era esta Pascua judía? La mayor celebración del Antiguo Testamento. Éxodo 12:14, ahí está. Este día será de memoria perpetua. El Señor se lo dio a quienes después de que fueron librados de las manos del faraón. ¿Verdad? ¿Dónde lo encontramos que habla sobre la preparación y la elaboración de esta Pascua? Marcos capítulo 2, 14, 12. Fue a partir de este día que los cristianos, ¿quiénes? Los cristianos, seguidores de Cristo Jesús, el nuevo pueblo de Dios, celebramos una liberación mayor que la que recibió Israel cuando fueron librados de la esclavitud de Egipto. Fue entonces, ¿por qué celebraron esta celebración? Porque ellos fueron rescatados, o sea, nosotros también la celebramos, la instituimos, o sea, fue instituida por el Señor y nosotros la celebramos porque fuimos rescatados del pecado y de la condenación por medio del sacrificio del Cordero. Así lo describe Juan 1:29, cuando dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues el Señor instituyó a través de su sangre un nuevo pacto entre Dios y los hombres, que no se nos olvide. Lucas 22:20 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahí lo describe. Este nuevo pacto, ¿verdad? Fue obtenido en el Calvario. Invalida el antiguo que fue dado en el Sinaí, por lo que podemos decir que Jesucristo ahora es nuestra Pascua. Ahí lo describe 1 Corintios capítulo 5 versículo 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. La Pascua judía, sintetizando, fue destinada a dirigir nuestra mirada como prenda y figura hacia el sacrificio de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, hacia adelante, al 20.
¿verdad? Hacia adelante. Nos damos cuenta, ¿verdad? Ahora ya yo di una pequeña y breve introducción cuando se trata de la Eucaristía, de qué estamos hablando. Y que ahora, en los puntos que yo voy a tocar es qué es lo que entiende la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica? Yo voy a dar los 3 puntos. O sea, uno es explicar qué es la Eucaristía o la Santa Cena o la comunión, qué es lo que cree la Iglesia Católica y qué es lo que realmente la Escritura habla. Esos 3 puntos voy a tocar yo. Me gustaría que él me los refute al final. La Iglesia Católica dice que el pan y el vino se convierten en verdaderamente tras la consagración en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿En qué se convierte? En pan. Ese pan se convierte en su cuerpo. Esa sangre se convierte en vino, según ellos. A este dogma se le llama la transubstanciación. Aunque fue proclamada por ciertos escritores anteriores, no fue declarado obligatorio hasta los fines del siglo XI. Y la adoración de la hostia no empezó a practicarse hasta en el año aproximadamente 1217, en el Concilio de Trento, 1545 al 1563, enseña y enseñó todavía, según el Concilio Vaticano II, que después de la consagración del pan y del vino se convierte en saludable sacramento. Según dicen ellos, en la Eucaristía verdadera, real, sustancialmente, dicen ellos, nuestro Señor Jesucristo con cuerpo, sangre y divinidad. El pan se convierte en el cuerpo y el vino en su sangre, y el pan y el vino se halla su alma. A esta conversión ellos han llamado oportunamente y apropiadamente transubstanciación. O sea, según ellos, según lo especifica ahí, Trento, sección 13, capítulo 3 y 4. Los textos bíblicos, por donde Pic va a empezar a venir, me gustaría que los apunte si no se lo sabe, que ellos, para referirse a esta afirmación 5, Mateo 26 al 29, Marcos capítulo 22 al 25, Lucas 22, 17 al 20, Juan 6, 25 al 66 y 1 Corintios 11, 23 al 24. Todos los capítulos, excepto Juan 6, 25 al 66, no se refieren a la institución de la cena del Señor, como ellos dicen. Pero Mateo 26, 28 dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bebé de ella todo porque esto es mi sangre. Eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Según aproximadamente en el año 107, poco ahí lo que les estoy dando. Vamos a ver qué es lo que yo creo y qué es lo que la Escritura dice, según su palabra. Para entender primeramente esto, sabemos que el escritor, también Jesús, hablaba en parábola. El escritor, sabemos que un documento se puede escribir alegóricamente, metafóricamente, en parábola, en presopeya. O sea, hay formas de cómo escribirlo y compararlo a entender. Podemos ver una metáfora aquí. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias a Dios, le dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchas es derramada para remisión de pecado. Eso lo describe ¿quién? Mateo 26 al 28. Para entender bien estas palabras, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Recordar que Jesucristo acostumbraba a hablar en parábolas, en metáforas, unos ejemplos prácticos que ayudan a entender mejor el mensaje. O sea, porque sería un grave error querer entender literalmente tales ejemplos. Veamos, por ejemplo, algunos. En cierta ocasión, allá en San Juan 15:1, Jesús ¿qué dijo? Yo soy la vid verdadera. Todos sabemos que Jesús no era ni es una vid literal, por supuesto. A nadie, solo a Pi, se le ocurriría entablar conversación con una vid. O sea, que habla, no sé, con algún tronco, con un palo o algo, creyendo que habla con Cristo. Pero bueno, ese ya es él. Pensando que también, vean, cuando Cristo dijo, yo soy la puerta, que por mi entrada será salvo, también lo podemos ver en Juan 19 hacia adelante. Sería muy, pero muy curioso y desagradable llegar a imaginarse que Jesús literalmente sea una puerta y que muchas personas se van a salvar obteniendo por entrar en esa puerta, y porque entrar así literalmente en esa puerta, pues ya soy salvo.
No, vemos también otro de los ejemplos, 1 Corintios 10:4, cuando Pablo describe a los corintios, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca, ¿quién era? Cristo. O sea, ¿cómo lo podemos entender eso? Que Cristo era una piedra literal de Oreb. Vamos a entenderlo así. Bueno, podemos ver que Cristo no era, o sea, literal esa piedra de Oreb, sino que la roca de Oreb significaba que ahora Cristo Jesús es la vida del creyente. Pues estas cosas, dice la Escritura, acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. 1 Corintios 10:11 ahí lo describe. Jesús le dio fe a este versículo cuando dijo en San Juan 7:37, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Eso lo dijo Jesús en San Juan 7:37, y se lo vamos a leer para que lo entienda. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero digo, ¿cómo será que ellos llegaron? ¿De qué parte bebieron agua? ¿O cómo, o sea, cómo lo podemos entender? ¿Espiritual o literal? Me gustaría que Pete me diga eso, ¿eh? Viene también Jesús, abre Mateo 10:38, que es lo que nosotros creemos. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Oh, ¿cómo tengo que entenderlo yo? También Jesús habló en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre de vosotros. Pues si para seguir a Cristo hay que tomar un yugo, literal, ¿no? Y que te van a poner a cargar con una cruz. Creo que aquellos que tuviesen mucha fuerza podrían ser discípulos de Cristo, ¿no? Si lo entendiera yo literal, entendiendo que primeramente no es así, sino que es una forma alegórica, alegórica de hablar de Jesús, en la que insta a dejar todo lo nuestro y seguirle con todas nuestras consecuencias, y así podemos entonces continuar con una gran lista de ejemplos, ¿verdad? Por mis 20 minutos nos llevan a entender las palabras de lo que significan y no por lo que dicen literalmente, Pete. Por tanto, cuando Cristo dijo no dijo ni dijo esto, me gustaría a mí que Pete, al final, no sé, cuando él quiera, me dé la definición. Hágale la pausa. Hágale la pausa. ¿Es su exposición o es un debate, por favor? Su reputación? Porque está mencionando mucho a Pete, no tiene que tocar a Pete. Este es un debate, absténgase de hablar, por favor. No, Pedro. ¿Cuánto me queda? Me quedan 8 minutos. Perfecto. Sí, gracias. Entonces nosotros, o sea, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, a mí me gustaría pues que al final mi oponente, para no decir el nombre, él me diga el significado de esto, a qué se le aplica, y a qué se le aplica, por favor, para ver si en realidad cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, realmente era su cuerpo literal. ¿Verdad? Estaba haciendo una alegoría en el que el pan y el vino representan su cuerpo y su sangre que sería derramada en la cruz del Calvario para la expiación de nuestros pecados. ¿Quién lo dice? El Señor. Creer que el pan se convierte verdaderamente en el cuerpo físico de Jesús, o sea, piel, músculo, hueso, etcétera, y el vino en verdadera sangre, glóbulos rojos, blancos, lo que de plaqueta, lo que tengamos, llevaría a su participación a un verdadero canibalismo. ¿Ves? Los judíos eran tan celosos de guardar sus leyes y estatutos y no hubieran participado de un acto que Dios prohibía. Pues ahí lo dice Levítico 3:17, que de ahí empezó, donde dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis,
que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Y a pesar de los años y ya ser creyentes, los judíos mantuvieron este estatuto, por ejemplo, la iglesia, aún el concilio, que es lo que mencionaba uno de los compañeros, por no mencionar nombres, se hacían concilio en la iglesia, y a uno de los concilios en Jerusalén aproximadamente en el año 49, mandaron ¿qué cosa? A no tomar sangre, ¿verdad? A los gentiles. No, perdón, que me entró una llamada y la corté. El vino permanecía, ¿verdad? Siendo vino. Jesús mismo así lo explica Mateo 26-29, cuando tras de decir, esto es mi sangre, dice a continuación la siguiente afirmación. Y os digo que desde ahora no beberé más de esta sangre. No, dijo de este fruto. Oh, qué bueno que me explicas esa parte, sería bueno. Llamar al vino sangre era una expresión del pueblo judío. Así podemos verlo en las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis 49:11. Cuando dice allí en Génesis 49:11, atando a la vid su pollino y a la cepa del hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Me imagino que eso era sangre literal. Con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino, Deuteronomio 32:14. El que Jesús llamara al vino sangre fue algo normal y aún más por cuanto este vino representa su sangre derramada en la cruz del Calvario, lo cual es la copa del nuevo pacto en su sangre. ¿Ves? ¿Qué es el gran problema que ahora se está dando? Una de las razones del gran peso sobre este dogma, o sea, de creer de que hay un cambio de agentes, ¿verdad? De cambio de sustancia, es lo que más ha preocupado a las personas católicas, que pensadores saben que hasta la fecha no existen ni las más mínimas pruebas que demuestren el cambio producido en los elementos que componen lo que es la hostia una vez consagrada. Si a esto se ha agregado una sustancia venenosa, sabemos que pues, una persona puede morir, ¿verdad? No existe ninguna prueba, ¿verdad?, de que haya cambio en los agentes, que así como en la boda de Canaán, que el agua sí cambió drásticamente, tuvo un cambio. Y si en realidad este es el cuerpo de Cristo, vemos que no podría corromperse, mas sin embargo, las especies, cuando son transformadas, según dicen ellos, ¿verdad?, después de la consagración, estos pues pierden, caen al piso, se contaminan, según ellos, o es atentar contra el cuerpo de Cristo. Sabiendo que Salmos 16:10 y Hechos 2:27-35 dice, no permitirá que su santo vea corrupción. O sea, una hostia se deteriora, una hostia que dicen después de ser consagrada es el cuerpo de Cristo, se deteriora. Y Salmos, si en realidad fuera el cuerpo de Cristo, entonces Salmos 16:10 dijera, no permitirá que tu santo vea corrupción. Si las especies consagradas quedasen realmente transformadas en el cuerpo y la sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, no podrían corromperse de ninguna manera. El hecho que la corrupción sea posible en ella es la señal más evidente de que no ha ocurrido tal transformación alguna ni cambio de sustancias. ¿Ves? Hay un versículo que también, pues, después le estaré dando lectura, y es lo que nosotros realmente creemos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 11:27, que si me permite, ¿cuánto me queda? 11:27. Dice 1 Corintios, 11:27 de la siguiente manera, para más rápido porque 1 Corintios 11:27, dice de la siguiente manera, vamos con el 20, aquí está, de 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, toma, come esto, por favor, que no olvide la palabra esto, que por vosotros es partido
que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es un anámnesis. O sea, es un recuerdo. Recordar qué cosa, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice el 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan, no dice el cuerpo, y bebieres esta copa, no dice su sangre, la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga. Muchas gracias, adelante, espero haber cumplido con respeto mis 20 minutos, adelante. Ok, le faltaron 15 segundos, muy bien. Bueno, gracias por tus falacias. Okay. Ey. Voy a poner el tiempo. Bueno, tú me avisas. Adelante, Pete. Bueno, vamos a ver si la Eucaristía, como el Señor dijo que era un símbolo, vamos a ver si es simbólico, porque Él dice que era simbólico. Su gran premisa esta noche es que la Eucaristía es simbólica, según Martín, según Pedrito. Dice así, la Eucaristía pregunta, ¿presencia real o simbólica de Cristo? Pregunta. Este es el tema central de nuestra discusión, por eso es que la Eucaristía es llamada el sacramento de nuestra fe. Nosotros los católicos aceptamos siguiendo las palabras del mismo Jesús, que durante la misa, bajo las especies del pan y el vino, trae la consagración por el sacerdote, se hace presencia realmente Jesucristo en cuerpo y su sangre y alma divina. Para los judíos, hablar del cuerpo y la sangre de alguien significaba hablar de la totalidad de la persona. Por eso Jesús, cuando instituye este sacramento, dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. En otra palabra, no está diciendo que el pan y el vino consagrado se encuentra la plenitud de su persona. Como Jesús es Dios y hombre verdadero, entonces se halla presente el cuerpo, la sangre y la alma divina de nuestro Señor. Vemos que ya en el Antiguo Testamento se consagraba que era necesario el derramamiento de la sangre de las víctimas de ofrecida a Dios en reparación de los pecados. Levítico 5:9. Rociará con su sangre la pared del altar y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. Levítico 17:11. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Y yo les di la sangre para que
la llevaran al altar para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Hebreo capítulo 9, versículo 22. Según la ley, la purificación de todo se hace a ser con sangre y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Jesús es el nuevo Cordero, el Cordero de la alianza, de la nueva alianza, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Como repite la Iglesia continuamente en todas las misas que se celebran a lo largo del mundo. Esta es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. En Juan capítulo 1, versículo 36, dice, mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, ese es el Cordero de Dios. Cuando Jesús instaura la Eucaristía, no habla en sentido figurado o simbólico, como lo dicen equivocadamente nuestros hermanos protestantes. El lenguaje usado por Cristo durante la última cena no puede ser evidente. Jesús dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y no esto representa nuestro Señor habla con claridad, sin dejar lugar a duda. Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Jesús tomó, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Después tomó una copa y se las pasó, diciendo, beban todos de ella. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Marcos capítulo 14, versículo 22 al 24, dice, se los dio, diciendo, tomen, este es mi cuerpo, y les dijo, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por una muchedumbre. San Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 25. El Señor Jesús tomó el pan y lo partió, diciendo, esto es mi cuerpo,
que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Tomando la copa, dijo, esta es la copa, es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Y para reafirmar, los citó con anterioridad. Jesús dice, también el que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Nos aclara que no habla con simbolismo, sino que efectivamente el cuerpo y la sangre que nos da será realmente para ser comido y bebido. Creemos en la Iglesia Católica. Para nosotros, la Eucaristía es la presencia real de Cristo y no una mero símbolo, como creen los que están fuera de nuestra iglesia. En Juan capítulo 53 al 54, Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. En San Juan, capítulo 55 al 56, dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permaneceré en mí y yo en él. Es cierto que esto resulta difícil de entender para algunos, como Jesús mismo ya nos los dijo. Al igual que en el desierto, los israelitas dudaban de que Dios podría darles de comer carne. Así también cuando vino Cristo, los judíos cuestionaban el que cómo él podría dar comer de su carne. Número 11:4 dice lo siguiente. Lo mismo los israelitas se pusieron a quejarse, decían, ¿quién nos dará carne para comer? Pregunta. Número 11:18. Santificarse para mañana. Comerán carne, pues Judá dejaron. ¿Quién nos dará carne para comer? Pregunta Yahvé. Les dará la carne y la comerán. San Juan capítulo 6 versículo 52 lo dice los judíos discutían entre sí. Pregunta, ¿cómo puede darnos de comer la carne? Dice así. Desde la primera, la iglesia se reunían
a celebrar la Eucaristía. Entonces conocía como fracción del pan. Lo hicieron el primer día de la semana, es decir, el domingo, tal y como lo sigue haciendo la Iglesia Católica todos los domingos del año. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 42 dice: acudían así durante a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia, a la facción del pan y la oración. Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 7. El primer día de las semanas estaban reunidos para la facción del pan. Los que se repite en la misa durante la celebración de la Eucaristía tiene sus orígenes en la palabra de Dios, como podemos ver a continuación. En la misa se dice: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esta es aclamación. Se basa en el siguiente texto. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26. Fíjense bien, cada vez que coman este es el pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que vuelva. Previa a la comunión es necesario haber confesado antes el sacerdote todos los pecados mortales de lo que contrario el pecado que no cometís es de suma gravedad, como nos dicen los siguientes textos bíblicos. Dice así: Primera de Corintios capítulo 11 versículo 27. El que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. En Primera de Corintios capítulo 11 versículo 29, el que come y bebe indignamente bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Para terminar, vemos que algunos textos más que refuerzan lo que la Eucaristía significa para nuestra Iglesia Católica. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 16 dice: la copa de la bendición que bendicimos. Pregunta: ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Pregunta: ¿y el pan que partimos? Pregunta: ¿no es
comunión con el cuerpo de Cristo? Pregunta. San Juan capítulo 6, versículo 35 al 41. Jesús, Minuto. gracias. Me asustaste, Joti. Perdón. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Los judíos murmuraban, porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. San Juan capítulo 6, versículos 48 y 50, yo soy el pan de vida. Aquí tienen el pan que ha bajado del cielo para los que comen y ya no mueran. Y San Juan capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Coman, esta es pan, vivirán para siempre. Y el pan que yo los daré es mi carne. ¿Me da a leer, por favor, el último versículo ya para terminar? Sí. En Juan capítulo 6, versículo 58, este es el pan que ha bajado del cielo. El que come este pan vivirá para siempre. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a Pedro, muchas gracias a Pete. Terminaron con su... Ok, comenzamos ahora con los 10 minutos de refutación de Pedro. Cuando esté listo, Pedro, le pongo su tiempo. 10 minutos de refutación. Sí, gracias, adelante. Gracias, correcto. Apague el micrófono, por favor, hermano Sergio. A ver, Gracias. Sergio, apaga el micrófono porque estamos en un debate. Le paré su tiempo. Sí, sí. Sergio, gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Muy amable. Ahora sí, adelante. Correcto. Bendiciones, hermano Han. Bendiciones. Ve. Espéreme, Pedro. Todavía no apagan el micrófono. Ok. Pedro, Sergio, ¿apagó su micrófono? Sí, ya lo apagó. Ya tengo apagado. Estamos en un debate. Ok, gracias. Adelante. Ok. Sí, muchas gracias, hermano Han. Bendiciones. Para que vea, desde entrada, empezó mintiendo Pete. Me gustaría que regrese en el video y que él mismo lo estudie y que diga cuando yo dije la palabra símbolo. Yo dije representa. El símbolo lo está poniendo él, no yo. ¿Por qué? Es la primera mentira que empezó. Ahora, dos, yo empecé dando a como está establecido. Si yo voy a exponer algo, lo voy a dar un antecedente, un antes, un durante y un después. Él más, sin embargo, salió a como yo preveí, a repetir todo lo que prácticamente yo le había ya leído prácticamente, ya le había instruido por dónde iba a salir él. Más, sin embargo, no pudo probar lo que él dice que quiere probar, que ahí dice que se da lo que es la transustanciación. Yo le pido, por favor, por tercera vez o segunda vez, le voy a decir que él me explique a mí cuando, o yo se lo voy a explicar, que es más idóneo. A ver si él me dice sí o no. Cuando él dice esto, según la escritura dice, esto es mi cuerpo, la palabra esto es una palabra neutral. Señor Pete, como ya estamos en refutación, sí le voy a mencionar, es una palabra neutral, Pete, que se le agrega a un objeto. Por eso Jesús tomó un pan que es un objeto y dijo esto. Pero vamos a ver a qué se le agrega o cómo, según la Real Academia, dice que la palabra no es lo mismo decir que esto, tienen significado diferente. Vamos a ver, le vamos a preguntar al ángel, vamos a preguntarle a alguien que nos diga, a ver cómo podemos ver nosotros la palabra, a quién se le aplica la palabra o esto. Ya vemos que en Mateo 26, 16 Jesús dijo esto a un objeto.
Y esto no es lo mismo que decir porque tienen significados diferentes. Hechos 1:11. Vamos a preguntarle a alguien que nos diga con la palabra de Dios, porque yo no puedo venir a estar leyendo documentos que otros me elaboran y que la oiga, no sé ni lo que estoy hablando, porque no es así. Es defender lo que yo creo, sino que estoy defendiendo algo que yo no creo que otra persona, pues, me lo escribió. Mire, un ejemplo acá. Hechos capítulo 1:11. Dice de la siguiente manera. Del 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, sabemos que voy a decir yo ángeles, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando el cielo? Esto, no dijo esto. ¿Qué dijo? Dijo no dijo esto. Si realmente ese pan fuera el cuerpo de Cristo real, como ustedes dicen, literal, Jesús hubiera dicho, cuando agarró el pan es mi cuerpo. Pero no dijo esto. No dijo dijo esto. Por lo tanto, el pan sigue siendo pan. El vino sigue siendo vino, como Jesús dijo, no beberé más de este fruto de la vid. Y te refuta la Biblia por mentiroso. Jesús dijo, el ángel dijo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. El ángel es un gran mentiroso, porque el ángel está diciendo que Jesús algún día va a volver. ¿Y cómo es posible que ustedes me estén diciendo que está metido en un pan galleta? ¡Qué barbaridad! Vamos a ver otro, pero me dicen, no, es que solo ahí se le aplica. Vamos a ver qué dice Éxodo 32:1, porque aquí hay que probarlo con Biblia, no porque yo me ponga a leer, no. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate Aarón, o sea, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ¿cómo? También se equivocó aquí ellos, cuando dijeron a cuando se va a referir a una persona, dice y usted ve en la escritura que Jesús dijo, uno de los que estaban sentados, que yo voy a leerle después de esto, vemos que ahí que para escribir en la palabra se le describe a una persona. Y el ángel dijo, Jesús. Y aquí vemos que dicen también los judíos, Moisés. No dijeron esto, porque la palabra esto se le atribuye a un objeto, por favor. Y vemos que tocó también, pero me gusta, le voy a leer un versículo rapidísimo, Lucas capítulo 14, y espero que lo apunten, 14:15, donde dice, oyendo esto, porque usted me lo leyó, se lo voy a leer, o sea, me leyó un versículo más o menos así cuando dijo pan, y lo refuta la Biblia a usted. Lucas 14:15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan. ¿A dónde, Pete? ¿En la iglesia católica? No. ¿A dónde? Mentirosa la Biblia. La Biblia dice que en el reino de Dios, a usted me gustaría que me diga si ese hostia que usted da va a entrar en el reino de los cielos. Ese pan que usted da, a ver si allá va a estar ese pan. ¿Quién es el verdadero pan? Si es Cristo. O sea, automáticamente usted está refutado desde el principio. Me avisa cuando quede un minuto, por favor. Ahora, ¿qué es comer y beber el cuerpo de Cristo? Juan 6:35. Vamos a ver qué es lo que dice. Juan 6:35. Vamos a ver. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y aquí se va. Pero vamos a leerlo un poquito más atrás. Y Jesús dijo en el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La hostia no descendió del cielo, señor Pitt. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ahí come. O sea, ¿cómo? Nunca tendrá hambre. ¿Sabe por qué, Pitt?
porque come. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí lo está refutando la palabra de Dios. ¿Qué es comer el cuerpo de Cristo? Venir a Cristo. ¿Qué es beber en la sangre de Cristo? Creer en Cristo. Qué barbaridad. Ahora vamos a ver qué fue lo que dijo en Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Vamos a ver cómo comió aquí Ezequiel la palabra de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, quiero ver cómo lo interpretan ellos. Opit, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, ojo, aquí viene la gran refutación para mí. Y fue en mi boca un dulce miel. Me imagino que él está pensando que aquí le abrió la boca y se comió un libro. Y luego me dijo, he aquí, hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. No sabíamos que para poder nosotros entender las palabras de Dios, teníamos que abrir la boca y comerla, porque por ahí viene el entender. ¿Verdad que no? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Conforme a este versículo. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el oír, que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué hizo aquí Ezequiel? Él dice que comió. Pero vamos a preguntarle también a Jeremías, pues, preguntémosle, porque Jeremías es un gran mentiroso. 15:16. Vamos a preguntarle a Jeremías 15:16. Y fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¡Wow! ¿Cómo se las comió? Y tu palabra me fue por gozo y por alegría mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cómo se comió aquí Jeremías la palabra de Dios? Porque Jesús dice, mi carne son mis palabras. A ver, me gustaría que me diga si se la comió literal o espiritual. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo queda hoy desenmascarado y refutado realmente la gran mentira, ya que no pudo ni siquiera exponer un tema? ¡Qué barbaridad! No pudo, no le dio tiempo ni siquiera de exponer y queda mal. Estar hablando de estupideces, concéntrate en el tema, idiota. A ver, se me calman los... ¿Qué pasó? ¿Esa es su reputación? Yo estoy dando lo mío, no sé él si... Yo estoy dando lo mío con capítulo y versículo. Ya terminó su tiempo. Adelante. No lo quiero interrumpir porque ya estaba terminando su tiempo. Por eso no lo quiero interrumpir. Así es que aguante lo que le van a decir, porque usted comenzó con esa actitud. Aguante lo que le van a decir. Bueno, gracias. Aquí vemos lo que claramente... Pues todavía no pongo el tiempo. Adelante, Pete, con tus 10 minutos de refutación. Antes quiero saludar a mis hermanos que están aquí en el chat. Disculpen por las malas palabras que dije, porque este señor se ha dedicado toda su exposición, su reputación a estarme haciéndome en mi contra. Saluda a las personas. Continuamos. Un saludo para todos y adelante, tú me das el boleto de empiezo. Okay. Bueno, el Señor dijo, una de sus primeras mentiras que él dijo, que yo le dije que él hablaba simbólicamente, cosa que él lo dijo en su reputación. El señor Pedro Martínez, un mentiroso. Dije claramente cuál era el tema. ¿Y cuál era el tema? Si se recuerda, era lo siguiente. Vuelvo a decir cómo se llamaba el tema. El tema se llamaba la Eucaristía, la presencia real o simbólica de Cristo. Mentiroso, pacatazo, super pacatazo, idólatra. Ahora vemos, él dijo, toda su exposición se pasó diciendo que era un memorial. El señor ignorante no sabe qué significa memorial. Memorial significa algo real. ¿Por qué? Vemos que en la antigua alianza se hacía un memorial, una vez al año se celebraba la Pascua. Esos corderitos que se sacrificaban para la Pascua no eran simbólicos, eran figura de lo que pasó en la huida de Egipto y por eso se celebraba. Ahora, ¿qué significa la palabra Eucaristía? Porque aquí el Señor pues no sabe nada de Biblia y pues hay que instruirlo con la Biblia. La palabra Eucaristía
se llama acción de gracia. Por lo tanto, desde el siglo I siempre se ha practicado la acción de gracia. Así que la presencia real de Cristo, él dice que no está en la Biblia la presencia real de Cristo y me llamó mentiroso, me llamó ignorante, me llamó que no sabía nada de Biblia, pero aquí el señor neófito de la Biblia se le olvida lo que dice San Juan capítulo 6 versículo 55. Vamos a la Biblia, porque él también dio Biblia, pues yo también tengo que dar Biblia, lógico, ¿verdad? Por eso se trata el tema, se trata de Biblia. Aquí el Señor dice, vamos a leerle lo que dice el Señor Jesús. En San Juan capítulo 6 versículo 55. Cosa que él no se puso a reputar, sino se puso a estar hablando tonterías y hablar cosas malas de mí en todo el debate. Bueno, dice así, porque mi carne es, ¿qué cosa? Verdadera comida. ¿Qué es lo que está ahí? Un pan. ¿Es verdadera qué? Comida. ¿Es una imagen? Sí. ¿Es el pan? Sí. ¿Es verdadera comida? Sí. Pero ¿qué sucede? Dice, es verdadera comida, o sea, ¿a qué se refiere? Que es su verdadera carne. Ahora dice, allí mismo lo dice, en el versículo dice, y mi sangre es, ¿qué? Verdadera bebida. ¿Se ve el vino? Sí, pero ¿qué es? Sangre. Por lo tanto, ¿qué es lo que come el católico? La carne y la sangre de Cristo. Por lo tanto, es verdaderamente comida, sí. Es verdaderamente carne, sí. Es verdaderamente sangre, sí. Pero ¿cómo se ve esa carne y cómo se ve esa carne y esa sangre? Bueno, mi querido hermano sectarismo protestante, idólatra, ahí se ve, porque te recuerdo que Jesucristo habló la palabra en arameo, no habló latín, no habló griego, y ocupó la palabra que se llama basar. ¿Qué significa cuerpo, espíritu, físico? Por eso todos abandonaron al Señor y solamente quedaron 12. ¿Por qué dice? Dice así, voy a poner un poquito el audio para que ustedes escuchen. Tema L.A. Eucaristía, parte 1. Comentario parábola de la Eucaristía. Citas bíblicas Lucas 14,15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Lucas 14,16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Lucas 14,17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Lucas 14,18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Lucas 14,19. Otro dijo, he comprado 5 Bueno, como podemos ver, y voy a probarlos. Te ruego dice que aquí, me excuses. la Lucas palabra dice lo 14,20. siguiente, Y Jesús otro habló, dijo, acabo de casar. Jesús habló en arameo, dice la palabra, dice en arameo que esto quiere decir, bueno, dice, esto es mi cuerpo, en griego, totu, homo, eut, y es into, o más se traduce en latín como cuerpo, pero Jesús no se expresó ni en latín ni en griego, se expresó en arameo. Y la palabra que Jesucristo dijo en arameo fue la palabra kop, basar. ¿Qué significa? Quiere decir cuerpo, físico. Solamente, si no hombre, íntegro, yo mismo. Para ser más exacto, la frase es correctamente traducida, sería, esto soy yo mismo. Esta es la frase entre que tiene un sujeto totu.
Esto en arameo da, en hebreo set significa esto, pero también significa aquí. Entonces, esto se dirigía a esto, aquí o aquí, soy yo mismo. Pero ojo, en hebreo no hay las cópulas verbales. Es así que sería esto, aquí yo soy yo mismo. O sea, ¿qué se refiere? La presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en ese pan está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en ese vino está la presencia real de su sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo, todo el debate se ha pasado diciendo en mi contra, diciendo y llorando, diciéndome que yo dije que era simbólico. Estaba dando una exposición, estaba dando el tema, no estaba reputando nada, estaba dando el tema. Señor mentiroso, no vengas a mentir, tapudo, no estés haciendo tapudencias son de sobra aquí. Tú tienes que demostrarme que Cristo no está a la presencia real en ese pan ni en ese vino. Él dijo que simplemente era un memorial. Le recuerdo, Señor, la palabra Eucaristía también significa banquete. Y solamente a los que se invitan en un banquete son a las personas, amigas, familiares, etcétera, etcétera. No son a extraños. Tú vas a un restaurante y tú comes la comida con extraños, pero si tú vas a una fiesta, tú vas a un banquete. Y vemos lo que nos dice el Señor en San Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 7. ¿Me lo puedes leer, por favor, a ti? Si tienes la Perdón, Biblia. San otra Mateo vez. capítulo 22, del 1 al 7. Vamos a ver el banquete que Dios está celebrando, que es la Eucaristía. San Mateo 22, del 1 al 7. San Mateo 22, del 1 al 7. Ok. 22 del 1 al 7 dice, tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo, decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado. Se han matado ya mis novillos, animales cebados y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos sin hacer caso se fueron por uno a su campo, el otro a su negocio y los demás agarraron a los siervos, los encarnecieron y los mataron. Se airó el rey y enviando sus tropas dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces, ¿hasta dónde, Pete? Hasta ahí, Entonces, gracias. okay. Ahí vemos que el Señor Jesús dice la boda que él tuvo, su padre estaba celebrándole la boda con la iglesia, con el reino de los cielos. Está haciendo una boda que es el reino de los cielos con su esposo, que es Jesucristo. Y esa boda se celebraba el banquete, que es la Eucaristía, que el Señor Jesús instituyó en San Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. Ahora vamos a ver lo que es un memorial, porque el Señor dijo que memorial, pero vamos a ver qué es el memorial. Vamos a irlo a Éxodo 24, versículo 8 y San Marcos capítulo 14, versículos de 22 al 24. Adelante. Y se terminó el tiempo, Pete. Gracias. Será para mi contrarreputación. Guarda estos textos. Terminados los tiempos de reunión. Nos vamos a los 5 minutos de contrarreputación. Adelante, Pedro, cuando esté listo, me avisa para ponerle sus 5 minutos de contrarreputación. Sí, gracias, adelante. ¿Vieron, se dan cuenta, verdad? Con mucho respeto que le tengo a Fit. Ni siquiera fue digno de responderme lo
lo que es el significado. Me gustaría que se vaya preparando el significado de la palabra este y esto, ¿verdad? Para ver si es cierto, si es igual. Vieron que él ni siquiera tocó lo que es Ezequiel 3:13, ni siquiera tocó Jeremías 15:16, ni siquiera él tocó Éxodo 32:1, porque solo empezó a tocar y a decir, y a decir, y a decir, y a decir. Aquí la misma escritura lo refuta, y mismo Jesús lo refuta a Pete, la doctrina que a él le han enseñado o se la han contado. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, come, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada por remisión de los pecados. Punto. 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de mi sangre. No, mi sangre no. ¿Qué dijo Jesús? Preguntémosle: Jesús, ¿qué dijiste? Te equivocaste, era sangre eso lo que dijiste de arriba. No. ¿Qué dijo Jesús? Dijo: fruto de la vid. Si les gusta, bien. Y si no les gusta, pues ya saben lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que sucedía en este caso? Que muchos se han apartado, igual como hicieron muchas personas. ¿Y qué es lo que han hecho muchas personas? No les gusta que le digan la verdad, de acuerdo a lo que Jesús está diciendo. Jesús dijo: fruto de la vid. Y eso que después que la bendijo, según ellos, según Pitt, ¿no? Es la sangre del cuerpo de Cristo, pero el mismo Jesús lo refuta y le dice: no beberé más de esta vid. No, vea que sí, Jesús. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a Pitt? Juan 6:60. Al oír Pitt estas palabras, y así siguió Pitt, que esta persona, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién puede interpretarla? ¿Quién puede oírla? ¿Quién puede conformarse con estas palabras? No, Jesús no dijo allí vid, ahí lo que Jesús dijo es sangre, ahí lo que Jesús dijo es mi sangre. Eso fue lo que entiende. Eso le han hecho creer a Pitt que allí dice tal cosa y no tiene ni siquiera seguridad de lo que está hablando, porque el mismo Jesús a él lo está refutando, lo refuta con las mentiras que él está diciendo. Yo aquí hablé capítulo, yo aquí hablé versículo. Vea una de las pruebas, 1 Corintios 10:1, vamos al del 3. Y todos comieron. Me gustaría si en realidad el pueblo del Antiguo Testamento cómo comió ese alimento. Escritura, vamos a preguntarle a la escritura. La escritura dice que todos, no dice que unos sí ni que otros no. Todos comieron el mismo alimento. ¿Y cómo era ese alimento? Escritura, por favor, dinos, ¿cómo comió el rollo Jeremías? ¿Cómo comió el rollo Ezequiel? Espiritual. Para catatazo, le estamos dando en la frente, en la torre ahorita a Pete, porque la misma escritura lo está refutando, lo está dejando mal parado ante sus compañeros, porque él está claro y él bien sabe que está mintiendo con lo que él está diciendo. Pero a ver, hagamos algo. Pedro, apóstol Pedro, decime algo, por favor, quiero que corrijamos a Pete. Primera de Pedro 4:11, perdón, si alguno habla, esto es para vos, Pete, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado. Amén, gloria a Dios. Capítulo y versículo estoy dando yo. Para que en todo sea glorificado Dios por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? El mismo el apóstol Pedro lo viene y lo refuta en ese capítulo 4:11. Si quiere hablar, hable conforme a la palabra de Dios. Quiere ministrar, ministre conforme a la palabra de Dios. No venga aquí mintiendo, no venga aquí con palabras deshonestas a decir y a mentir delante de sus compañeros. Usted acaba de quedar muy, muy, muy mal, porque el mismo Jesús con la misma escritura lo acaba de refutar y usted ha quedado muy mal. Adelante. Gracias, y me toca mis 5 minutos para callarle la boca a este tapudo, ¿verdad? Adelante.
Bueno, vamos a ver lo que es un memorial, porque el señor Tapudo pues no sabe qué significa la palabra memorial. El señor Tapudo no sabe lo que significa la palabra Eucaristía. El señor Tapudo no sabe lo que significa la palabra hostia. El señor Tapudo no sabe nada de Biblia, por eso se pone a hablar todo tipo de estupideces, anónimes nomás, para andar hablando sus estupideces. Pero vamos a ver lo que nos dice el texto bíblico. Vamos a irnos a Éxodo 24, versículo 8. ¿Me lo puedes leer, por favor? Éxodo, a ver, ¿otra vez? Bueno, vamos a ver. Éxodo 24, versículo 8. Ay, no te escuché porque se cortó. Éxodo 24, versículo 8. 24:8, ok, muy bien. 24:8 dice, entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Ok. Ahí dice qué cosa es la sangre que es, Suti. ¿Será derramada para quién? Para la nueva Dice, alianza, ¿correcto? exacto. Ahora vámonos a San Marcos capítulo 14, versículos 22 y 24. Vamos a encontrar nuevamente lo que es la memorial, porque aquí el Señor dijo que ese memorial pues no está la presencia real de Cristo, como lo dijeron los judíos, que los anticristos que se fueron de la iglesia en el siglo I. Se está cortando, Pete, no escucho bien. ¿Me escuchas? Cita bíblica. Sí. Le dijo San Lucas 24, dice. No, dije San Marcos, capítulo 14, versículos 22 al 24. 14, 22 al 24 dice, 22 al 24, dice, mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. ¿Hasta ahí? 24. Hasta ahí. Bueno, ¿qué es lo que miramos ahí? Estamos hablando de lo que es el memorial. Dice así, la explicación habría sido carne y sangre destinada a ser humano completo. No es como el maná que solo alimentaba el cuerpo. Este pan alimenta el alma y da vida eterna. Un punto central en nuestro estudio es la palabra que dijo Jesús. Hagan esto en memoria mía. Esta palabra se dice en griego anamesi y es una terminología significal en hebreo se dice askaram y se traduce sacrificio memorial y es entendiendo como un sacrificio perpetuo de la Alianza, diccionario de teología del Nuevo Testamento del Dr. Colin Brown. Aquí vemos claramente que es un sacrificio. Ahora vamos a los textos bíblicos, porque el Señor también lo dijo, ¿verdad? Él dijo que en Ezequiel capítulo 3, versículos 3, vamos a ver lo que nos dice Ezequiel capítulo 3, porque él nomás solamente se puso a estar hablando como un loro y estar hablando en mi contra. Dijo, y me dijo, hijo de hombre, aliméntate y saciate de estos rollos que te doy. Lo comí y fui en mi boca dulce como la mina. ¿Qué se refiere?
Si no, el Señor tal vez no sabe nada de Egipto, tal vez no conoce el territorio de Egipto, que hasta los días de hoy se practica las plantas. La planta era una hoja con la que se hacían las escrituras en los tiempos de los profetas y hasta los tiempos de Cristo. Todavía se escribían en rollos de esas hojas, se hacían rollos y se escribían las escrituras. A eso se refiere. Era una hoja, sí, se podía comer, sí, no era un papel como lo que nosotros tenemos el día de hoy, era una hoja de una planta que se podía alimentar. Eso es correcto. Pero ¿qué sucede? Que Jesucristo no dijo mi palabra es comida, dijo mi carne es comida. Jesucristo no dijo coma mi palabra, porque aquí me estamos hablando, el Señor me está hablando como un memorial simbólico de lo que Él piensa que es la comida. Según Él dice que la Tiempo. Eucaristía es... Gracias. Ok, muy bien, gracias a los dos. Vamos ahora a las dos preguntas. ¿Quién va a iniciar con la pregunta? ¿Pedro? Pedro, vamos con la línea de Pedro. Ok, adelante Pedro, cuando esté listo, 1 minuto para formular su pregunta. Adelante. Sí, gracias. No sé si me escucha bien. Sí. Ok, gracias. Vamos a ver, pues, vamos a leerle a Pete Éxodo 24:8. Porque así es bueno callarle la boca a los mentirosos. Vamos a ver. Éxodo 20, creo que él dijo 24:8. Ok, Vamos a ver. ¿tenía que hacer la pregunta o tenía que refutarte? No, va a ser pregunta. Ok. Está buscando la pregunta de ese texto. Sí, ay, me detiene el tiempo, pues, muchas gracias, deténgame el tiempo, porque es que Claro. me dijo usted, ok. Que es su pregunta, tiempo para su pregunta, que le damos 1 minuto para su pregunta, fue lo que le dije. Usted me avisa. Wow, andaba perdido. Adelante, tiene 1 minuto, Entonces, se lo voy a poner para hacer su pregunta. Adelante, aquí ya. Éxodo 24:8, lo voy a refutar con su perdón, la pregunta es para Pete. 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre de rocío del pueblo sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pueblo que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. La pregunta para Pete: Jesús derramó su sangre, ¿dónde la derramó Pete? ¿En la copa o en la cruz? Bueno. Ok, ahí está la pregunta. Vamos a ponerle sus 2 minutos. 2 minutos a Pete para que conteste la pregunta. Bueno, lo voy a leer, Éxodo 24, lo voy a ir leyendo. ¿Me lo puedes leer, por favor, aquí desde el versículo 4 al 8? ¿Éxodo qué, perdón? 24, del 4 al 8. Éxodo 24, ¿del 24 al 8 o qué? Sí. Ay, perdón, ¿del 4 al 8? Sí. Éxodo 24, del 4 al 8. Vamos a tenerlo aquí. Y, un momento, ahorita pongo el tiempo, ¿ok? Ok. Ok, ponemos el tiempo. Voy a leer el Éxodo 24 del 4 al 8. Ok. Sí. Dice: entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé y levantándose de mañana alzó al pie del monte un altar y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes de los israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificio de comunión para Yahvé. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas, la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y le dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Ok. Vemos ahí, comenzando, el memorial, ¿correcto, Ti? Lo que es el memorial. Está hablando del memorial de la sangre de la alianza, ¿correcto? ¿Qué sucede? En San Marcos, que es donde está hablando de la vida pública de Cristo,
En San Marcos está hablando de la vida pública de Cristo y dice lo mismo que lo que dice Moisés en el Antiguo Testamento, lo dice lo mismo en el Nuevo Testamento, ¿correcto? ¿O no es así? Pero Correcto. ¿qué quiere decir? Bueno, cuando Jesús moja el pan y, y moja antes que el traidor de Judas fuera a comer en el mismo plato, porque eran cuatro platos los que se comían en la Pascua judía, o sea, ya viendo al número 4, es el matrimonio de la iglesia y, y el Antiguo Testamento, o sea, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, con el Antiguo Pacto se unen en matrimonio. En ese matrimonio se convierte literalmente el vino en la sangre y el pan se convierte literalmente en la carne de Cristo. O Tiempo. sea, gracias. Muy bien, esa es la primera pregunta. Ya contestó Pete. Ahora vamos a la refutación de Pedro. Ok, 2 minutos para la refutación de la respuesta. Adelante. Sí, como podemos ver, él evade mi pregunta. Yo fui conciso y preciso. Y le dije, ¿dónde? Él no ni siquiera me mencionó a dónde. A dónde Jesús derramó su preciosa sangre. Y para que ya todos nosotros sabemos que fue en la cruz del Calvario. Ahí derramó Jesús su sangre, según Efesios 2:12 en adelante. Vamos a leérselo para que él vea y que de ahora pues se dé cuenta dónde. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudad de Israel y ajeno a los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ajá. Y porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de aquella separación, aboliendo. Cuando decimos aboliendo, se refiere a Isaías 53, molido por nuestros pecados, y lo que dice ahí. En su carne, las enemistades de la ley expresaban mandamientos y en ordenanza. ¿Ves? ¿Se da cuenta a dónde? También Colosenses 2:15 ahí lo dice, y lo refuta muy bien a él, dice, y despojando a los principados, ok, 14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola, ojo, ¿a dónde derramó eso? Quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Cómo? Jesús nos perdona a nosotros, derramando su sangre y nos limpia y borra nuestros nombres de aquella acta que era contraria a nosotros, despojándola y a los principados y a las potestades, y la exhibió públicamente y triunfando sobre ella en la cruz. No pudo responder mi pregunta. Adelante, hasta ahí, adelante. Ok, gracias. Mira, Ti, me toca mi minuto para contrarrefutar sus mentiras, ¿no? Minuto para contrarrefutar la refutación de Pedro. Adelante. Pedro Ríos dice lo siguiente. San Juan capítulo 6, versículo 61. Dice, Pedro Ríos dice lo siguiente, dice, y muchos de sus discípulos se volvieron a huyeron, dijeron, dura es esta doctrina. Pregunta, ¿quién es el que puede escucharla? Jesús más sabiendo por sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, le dijo, ¿esto os escandalizan? Pregunta, pues, ¿qué será si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba en el Espíritu, a quien la vida, la carne o el sentido carnal de nada le sirve? Ahí lo dice claramente. Gracias, ahora me toca mi pregunta. Para callar la boca a los tapudos, Doti.
Bueno, a la vamos a la primera pregunta. pregunta de Pete. Adelante. Mi pregunta es lo siguiente, señor Tapudo, que no ha podido demostrar nada en todo el debate. Bueno, mi pregunta es la siguiente, es San Juan capítulo 6, versículo 55. Ahí dice simbólicamente la carne, memorial la carne, la sangre es memorial, ¿o qué es lo que dice ahí? ¿Me lo puedes decir, por favor? Ahí está la pregunta. Tiene 2 minutos para contestar, Pedro. Adelante. San Juan me dijo. Sí. ¿Sí? 55. ¿Aló? Sí. Oh, perfecto. Miren, el contexto que debemos entender esto. Este versículo forma parte de un discurso más amplio de Jesús sobre el pan de vida, o sea, se refiere a él. Aquí Jesús está hablando a una multitud. Ojo, Pete, que lo sigue después de haber realizado el milagro de una multiplicación de los panes y de los peces. Oh, representa, o sea, le está hablando a una gente que lo sigue, ¿por qué? Por comer comida literal. ¿Verdad? Jesús, vea, en su sacrificio se establece una nueva alianza entre Dios y la humanidad, y la referencia a la carne y la sangre también se relaciona con lo que es la Santa Cena del Señor. A eso se refiere. Y donde los cristianos creen que el pan, oiga, así como Pete, y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero no, aquí está hablando de 3 cosas importantes que ojalá que las entienda él. Lo que es la representación, lo que es la vida espiritual y lo que es el desafío para los oyentes. Me gustaría que, ya que él me preguntó en San Juan 6:55, enfatiza la centralidad de Cristo en la vida espiritual de los creyentes y la necesidad de una conexión profunda, ¿verdad?, para creer en quién, en Jesús. Eso es el significado de lo que expresa San Juan 6:55. Adelante. Gracias. Bueno, a ti. Espérame. Ok. Ahí está la respuesta de Pedro. Vamos a la redacción de Pita. Adelante, Pita, 2 minutos. Bueno, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque todo estaba escrito por respeto a la palabra de Dios. El Señor dice, volvió a reputarse solo, diciéndose él solito que ahí no dice que es la verdad. No, ni siquiera leyó el texto, lo más se puso a hablar tonterías como buen payaso que es. Dice así. Lo vamos a leer del versículo 55 al versículo 56 de la Vulgata Latina. Dice, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en la última hora. Dice, porque mi carne es comida y mi sangre verdaderamente es bebida. ¿A qué se refiere? Cuanto se ve ese pan, se ve como pan. Cuanto se ve ese vino, se ve como vino. Pero ¿qué es lo que realmente es? La carne y la sangre de Cristo. Es una doctrina muy dura para estos sectarios entender que está la presencia real de Cristo. ¿Cómo es posible que Cristo esté en ese pan y en ese vino? Porque según ellos no pueden entender y por eso se fueron los primeros grupos de anticristos en Juan 6:6, donde está el número de ellos. Ahí marcharon todos y dejaron solamente a los discípulos. Dice ahí, con lo que dice aquí en el versículo 61, dice, y muchos de sus discípulos volvieron atrás, dijeron, dura es esta doctrina. Pregunta, ¿quién es el que puede escuchar esta doctrina? O sea, Pedrito dice, qué dura es la doctrina católica, porque ahí dice que el cuerpo y la sangre de Cristo está realmente en la Eucaristía, pero yo no lo entiendo, Señor, eso es memoria nomás, no significa nada, eso simplemente es un pan, es un vino con galleta y Coca-Cola, como lo beben ellos en el changarro de los metodistas, y pues sabemos que los metodistas pues no salieron. ¿De dónde salieron los metodistas? Salieron de la iglesia anglicana, de la iglesia anglicana no salió de nosotros. Gracias. Ok, muy bien, gracias. Vamos a los 2 minutos de refutación a la
No, le queda un minuto para la contrarreputación, Perdón, acuérdate. Y después le minuto toca su a última contar la pregunta a él. reputación de Pete. Adelante, Pedro, un minuto. Bueno, él, no me equivoco, yo les pregunté si era Juan 6, 55, ¿verdad? Pero bueno, él no va a entender. Él siempre va a caer a las descalificaciones porque ya no tiene argumento. El texto desde lo que es San Juan 6, 53, 55, ¿qué es lo que trata de explicar aquí? ¿Verdad? Jesús, que está hablando aquí rápidamente, es en la sinagoga de Cafarnaúm, trataba de hablar a la gente que, ¿qué fue lo que le ocurrió a sus padres en el desierto? Que comieron el maná y no murieron más. Ahora Dios ha provisto un nuevo maná eterno, el cual era el mismo. ¿Quién era? Jesús, no la hostia que dice el señor Pitt, no la hostia, ¿verdad? Porque esa fue en el año 1217 aproximadamente que empezaron a orar la hostia. No fue en el año 33. Y si había más Jesús les instaba que buscasen no la comida material, sino la eterna que estaba representada en el mismo, según San Juan 6, 26, 27. Tiempo. Qué rápido me pasan los míos. Un Me minuto, toca preguntar. un minuto y al fin un minuto solamente. Por eso pasó rápido el tiempo. Gracias. Y dejé que pasaran segunditos porque no hay problema. Ok. Me Bien, toca preguntarle y ahí muero yo para que después él le pregunte y ahí morimos. A ver, va la pregunta de Pedro a Pete. Y después viene la pregunta de Pete a Pedro. Adelante, Pedro, con su siguiente pregunta. Acuérdate que la pregunta de Pedro, la última pregunta de Pedro, después viene la reputación de Pedro, y después viene mi contrarreputación y mi última pregunta. Y se termina el debate con su contrarreputación de Pedro. Por eso ahora es segunda pregunta de Pedro. Claro. Lo que dije. Adelante, Pedro, con sus última pregunta. Sí, gracias. Voy a preguntarlo con la palabra de Dios, ¿verdad? Mateo 26, 26. Y la pregunta va a ser desde el 28, para ser más específico, porque quise hacer muchas preguntas, pero no las puedo responder, ni siquiera puedo responder una. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión del pecado. La pregunta para Pete es aquí. ¿Jesús aquí se equivocó cuando dijo que era fruto de la vid o era sangre? Adelante. Bueno. En la pregunta vamos a ponerle sus 2 minutos a Pete. Dijo que 26, versículo 26, dijo, ¿verdad? Espérame, te estoy tratando de buscar. A ver lo que nos dice aquí. 26. Permítame, estoy buscando aquí, a ver qué es lo que me habla aquí. 26, 29. A ver. 26, 26. Pongo el tiempo. Bueno, vamos a ver lo que nos dice aquí respecto a 26, 26. ¿Tienes listo? Espérame, déjame ver. Ok, no tengo numerales aquí. Dice, Cristo había pronunciado con autoridad 2 veces esta bendición que acompaña la participación del pan en la multiplicación de los peces y los 12 en Mateo capítulo 14 versículo 15 y 15 versículo 36. Con ellos había prefigurado la introducción de la Eucaristía. Es el Cordero de Dios inmolado y sin pecado, que daría su vida sacrificándolos por los pecados del mundo. Cristo también instituyó el sacramento del
orden sacerdotal, diciendo a través de sus 12 de por los pecados del mundo. Cristo también instituyó aquí. Palabras y acción es... Tiempo. Gracias. Gracias. Adelante sus 2 minutos, Pedro. Correcto, muchas gracias. ¿Se dan cuenta? No siquiera es digno de la pregunta que yo le di. Yo le pregunté, le leí el versículo. Mían Jesús dijo, o sea, el 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto por mucha derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida. Pero cuando yo le pregunto a él, si Jesús ahí dijo que era sangre, o sea, diga, si Jesús mintió, solo sabe leer, no sabe explicar, y ojalá pues supieran leer bien, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios en 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa, como lo que está haciendo Pete, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Cómo está Pete? Envanecido, no sabe nada, y delira, y contienda de palabras de las cuales nacen envidia, envidioso, pleito y blasfemo. Me da mala sospecha, vi cómo voy a ir a esa iglesia yo. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, o sea, él está depravado de entendimiento, no entiende, y privado de toda la verdad. ¿Cómo? No tiene la verdad. Protesto. Aguante lo que le diga, Pedro, aguante lo que le diga. Moderadora, llame la atención a este hereje, que se ha pasado todo el debate en insultándome. Ay, no, Pedro. Bueno, yo hasta ahí la dejo, pero ya él ya no tiene, ni siquiera me complace en argumento que tenga. Se pone a decir otras cosas, menos lo que yo le pregunto. Adelante. Adelante. Bueno, gracias, me toca un minuto, Noti. Bueno, Sí. el señor se pasó, ya escucharon ustedes a mi querido público, se pasó en calumniarme y atacarme y decir que no le contesté su pregunta, el señor mentiroso. Le contesté su pregunta, pero no le gustó la respuesta que recibió de su pregunta. Y pues no le pude terminar porque fue un poquito tiempo para poderle terminar de explicar lo que era el versículo 26 que él pidió. Por lo tanto, se me hizo muy corto el tiempo para dar una explicación muy cordial al versículo 26. Pero eso no quiere decir que no le respondí la pregunta. La pregunta se la respondí. Lo que no le gustó fue la respuesta. Ahora vemos a la última pregunta que le voy a decir al señor mentiroso. Muy bien, ¿hasta ahí? Sí. Ok. All right, muy bien. Vamos a la segunda y última pregunta de Pete. Adelante con tu pregunta, 1 minuto. Bueno, mi pregunta es la siguiente para el señor mentiroso. Cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, y derrama su sangre en esa cruz, ¿qué fue lo que hizo él en la última cena? Estaba haciendo para lo que iba a ser su sacrificio, preparándose para el sacrificio de la cruz, o era un símbolo de preparación del sacrificio de la cruz. Adelante con su respuesta, señor Tapudo. Okay, muy bien, tiene 2 minutos para contestar la pregunta, Pedro. Adelante. Sí, gracias. Y aquí pues está la última intervención y todos se dieron cuenta, ¿verdad? Cómo quedó muy mal. ¿Qué fue lo que Jesús instituyó? Fue lo que le entendí, que me quiso dar a entender, porque no lo supo explicar, porque no sabían explicar. Bueno, entonces, espérame, se la voy a tener que volver a hacer. A ver, Pedro. Y dijo, toma, come. Espéreme, Pedro. Si no entendió la pregunta, se la van a volver a hacer, no se preocupe. ¿Estás comprendiendo? Bueno, como el señor Tapudo, mentiroso, charlatán, sepulcro blanqueado, idólatra, no entendió la pregunta, pues se la voy a volver a hacer.
Bueno, señor Adelante. tapudo, mentiroso, charlatán, sepulcro blanqueado, usted me puede responder la pregunta. Les dije, ¿qué significó en cuanto Jesús se derramó su sangre en la cruz y el agua? ¿Qué es lo que hizo Jesús en la última cena? Estaba preparándose su sacrificio en la cruz, o era un símbolo de sacrificio en la cruz según la creencia de los metodistas. Adelante. Ahí está la pregunta, pero adelante con su respuesta. Tiene 2 minutos. Está la pregunta. ¿Ahora sí comprendió? Ok. Mientras comía, Isaías 26, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchas es derramada para la remisión de los pecados. 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a preguntarle a San Agustín. San Agustín, padrecito de Pit, quiero que por favor le conteste a Pit para que aprenda y se amarre ese hocico. El Señor, dice San Agustín, no dudó en decir, a ver, Pedro, aquí no esto es mi cuerpo, cuando daba el signo de su cuerpo. Estos son sacramentos en los cuales debe entenderse no a lo que son, oye, Pit, sino a lo que representan. San Agustín, no seas así, no digas esa palabra que le molesta a Pit, porque son signos de las cosas siendo una significado de la otra. Por favor, San Agustín, no le respondas esa palabra, representan a Pit que se va a molestar. Gracias por tu ayuda, San Agustín, y aquí queda totalmente refutado Pit, porque usa uno de sus sacerdotes, padre, utiliza la palabra representan. Wow, Pit, te acaban de dejar en ridículo tu propio sacerdote. Yo hasta aquí nomás, este señor no tiene más argumento para mí. Adelante. Bueno, mi querido público, un minuto para... ustedes se dieron cuenta que el señor tapudo, chismoso y lengua larga no tiene ningún argumento para mí. Se puso a hablar pura tontería y no dijo qué significaba el sacrificio en la cruz de Cristo. Que si era un preparativo para su sacrificio en la cruz, o era un símbolo de preparación de la cruz. No pudo responder la pregunta. Ya vieron ustedes cómo le caemos la boca a los tapudos. Se fue con los padres de la iglesia, con la pedacito donde le podían favorecer sus mentiras, según él. Y después dijo que ese no tiene ni argumento. El argumento no lo tiene usted, señor tapudo. Por eso es un tapudo. Por eso está usted en una secta por tapudo. Bueno, vemos lo que nos dice la palabra de Dios. Dijo Jesús, dijo, otra vez le vuelvo a leer San Lucas capítulo 22, versículo 19, versículo 19 al 22. Vamos a ver si San Lucas le reputa a este tapudo, chismoso, hablador, lengua larga. Vamos a ver qué es lo que nos dice San Lucas. Dice, tomó luego el pan y dando la gracia lo partió y se los diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haz esto en recuerdo mío. De igual modo, después de la cena, la copa, diciendo, esta copa es la alianza que es mi sangre. ¿Cuál sangre? La que estaba derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre es la que está hablando Jesús aquí, en este versículo 20, donde dice, es nueva alianza, es mi sangre. ¿Cómo Dios hacía los pactos? Con sangre, tapudo. Como Dios hacía las alianzas siempre fue con sangre. Así que tú no vengas a hablar estupideces, tonto. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Hemos finalizado este
ameno debate, amoroso debate, tranquilo debate. Ahí, denle like a los que les guste, a los que no les guste, digan que no les gustó. Pero ahí estuvo el debate, defendieron sus puntos de vista cada cual, como podía cada cual. Y ahí ustedes analizan el debate. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí y vamos a darles un minuto de despedida. Pedro, despídase, tiene un minuto para despedirse. Y gracias, Otilia, hermano Han, bendiciones, Sergio, Perrea, portate bien, gracias, Pete, bendiciones, que Dios te guarde, y en YouTube, no sé, por favor, súbanlo, me interesa lo que es este debate, gracias por la oportunidad, adelante. Bueno, mi querido público, Adelante. Gracias, me despido con una oración, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Muchas gracias a todo el público que vaya a ver este debate que está siendo grabado en este momento, que va a ser subido a YouTube, para que le pongan like y los ayuden con nuestro trabajo de evangelización. Muchas gracias. ¿Algo que quieran decir los demás para despedir, para terminar la grabación? Hermano Han, ¿quiere decir algo para el público que va a ver el debate? Sí, yo creo que estuvo bien, hubieron bastantes cosas interesantes, pero lo que no me gustó es de las diferentes formas de expresiones que se dieron y que no se fueron al tema, sino se dirigieron a la persona, y creo que para la próxima sí deberían de mejorar ese sentido, ya que no se corrigió eso en el camino, ¿no? Adelante. Gracias. Hermano Víctor. Estuvo bueno el debate, pero también estoy de acuerdo con Hans. Yo sé que se calientan los debates, pero creo que por ambas partes por esa parte sí deben de mejorar un poquito, y ya que uno está en vivo, de mejorar un poquito. Adelante. Hermano Sergio. ¿Qué tal, Pete? No, igualmente coincido con Hans, con Víctor, que en ese sentido se debe de mejorar, no solamente ustedes, sino la mayoría de los que a veces participamos en este tipo de diálogos, debates. Hay que moderar el lenguaje que se maneja, ¿verdad? Lo demás estuvo muy bien, estuvo perfecto. Muy buenos argumentos, excelente. Gracias. Hermano Reynoso, mi hermano Perea, Rolo. Que voy a dar mi opinión. Hay que tener respeto porque se está transmitiendo en YouTube. Hay que tener mucho cuidado. Disfrutarnos de pasar de lo que no es, y que les doy un consejo, tengan mucho cuidado con esas palabras. Bueno, entonces el debate estuvo muy bien. Yo mañana te doy mi punto de vista. Gracias. Pero sí, hay que tener un respeto para el público, para todos. Bueno, mi querido público, entonces pues ya miraron ustedes el tema, a la que le vaya a gustar este debate. Vayan a poner el dedito arriba, ayúdenos a compartir el debate para que muchas otras personas lo puedan ver y puedan escuchar la palabra de Dios y que los ayuden con nuestro trabajo. Pero, hermano Pete, con respeto, le falta la pregunta a la hermana Otilia, ¿qué opina del debate? Adelante, Oti. Antes de terminar la grabación. Nos despedimos de las personas que miraron este debate y se les pide disculpa porque cuando comienza uno a hablar cosas en contra del contrincante, el contrincante obviamente que va a contestar. Ahí se va a mirar en el debate cuál fue el que comenzó con los insultos, con las palabras maldadas,
con la arrogancia y todos van a mirar quién comenzó. Y obviamente cuando uno comienza así, el moderador, la moderadora les dice que se calmen y no se calman, el contrincante va a hacer lo mismo, le va a contestar en la forma como él se comportó, así va a contestar el contrincante, es obvio. Una vez más, muchísimas gracias y esperemos que la próxima vez haya más control, porque venir a un debate con esa arrogancia no ayuda a nadie. Los saludo y buenas noches a todos, los saludo desde California. Que Dios los bendiga y bendiga a sus familias. Adelante, Pete. Adelante, güero. Antes de cerrar la grabación, ¿qué quieres decir? No, pues, que pasen buenas noches. Dios los cuide a todos. Bueno, mi querido público, ojalá que les haya gustado este debate, porque después lo vamos a subir a YouTube y ojalá que les guste a todos. Gracias por pasar en 1 hora y 51 minutos, 55 minutos, perdón, de su tiempo cuando vayan a ver esta grabación. Chao, chao.